El suave zumbido del aire acondicionado en mi oficina contrastaba con la tormenta de pensamientos en mi mente. Soy Anna, una abogada de 28 años. Mi vida actual es un abismo comparado con la agitación de mi infancia, un pasado que mantuve encerrado, incluso de los más cercanos. La serenidad de mi oficina se rompió con el timbre de mi teléfono, una llamada de un número desconocido, pero algo en él me resultaba ominosamente familiar. Con mano temerosa, respondí. Anna hablando, dije, mezclando profesionalismo y cautela. Anna, soy tu padre, dijo una voz nerviosa que no calmó mi creciente inquietud. Un escalofrío me recorrió. Hacía más de una década que no escuchaba esa voz, que una vez simbolizaba seguridad y amor, pero ahora era un recordatorio de traición y dolor. ¿Por qué me llamas?, pregunté, cortante. Estoy en problemas, Anna, necesito tu ayuda, dijo, con la voz quebrada. Su súplica, aunque sincera, encendió un fuego de resentimiento en mí. ¿Ahora? ¿Me necesitas después de todos estos años?, repliqué, con incredulidad y enojo. Sí, no pediría si no fuera serio. Estoy realmente en un aprieto, continuó, con desesperación. Dejaste de ser mi padre hace mucho. No puedes llamarme y esperar que te ayude, respondí, firme. Hubo una pausa pesada. Anna, por favor, sigo siendo tu papá, intentó él, débilmente. La palabra, papá, me sonó extraña. Papá, perdiste ese título cuando la elegiste a ella sobre mí, dije, dejando salir años de ira y dolor. Eres mi hija. Te equivocaste, interrumpí. Hiciste tu elección hace años, y ahora yo he hecho la mía. Anna, lo siento, solo necesito este favor. Lo siento, resonó en mi oficina, un sonido vacío. Lo siento no cambia el pasado. No puedo ayudarte, afirmé y colgué. Mi infancia antes de los 10 años estaba llena de amor y risas, un testamento de la vida maravillosa que compartía con mis padres en nuestra pequeña casa de alquiler. Mi madre, faro de alegría, llenaba nuestros días de calidez. Mi padre, una vez cariñoso, jugaba conmigo y me enseñaba sobre el mundo. Pero nuestra vida feliz se detuvo abruptamente con la muerte de mi madre. La casa, antes llena de risas, se convirtió en un museo silencioso de recuerdos. La pérdida fue insoportable, no solo para mí, sino también para mi padre, quien había perdido a su amor. Sin embargo, su dolor pareció desvanecerse rápidamente. Meses después, trajo a casa a Marisa, una mujer que jugaría un papel importante en nuestras vidas. Anna, esta es Marisa, se quedará con nosotros, anunció mi padre una noche, sin la calidez habitual. La miré, buscando algo maternal, pero su presencia era imponente y fría. Desde el primer momento, sentí un cambio en el aire, una sensación inexplicable de temor. Hola, Anna, dijo Marisa, su voz suave pero carente de emoción. Su sonrisa parecía esconder algo siniestro. Los días siguientes fueron como vivir una pesadilla. La casa, una vez llena de amor, se sentía fría y hostil. Marisa no llenaba el vacío de mi madre, sino que tejía una nueva narrativa donde yo era una intrusa. Recuerdo un desayuno en el que noté que mi comida sabía inusualmente salada. Marisa, ¿le pusiste demasiado sal?, pregunté. Oh, sí, debe haber sido un error, solo cómetelo. Anna, no seas tan exigente, respondió, despectiva. Los incidentes se volvieron más frecuentes. Un día, encontré mi ropa arruinada tras la lavandería. Marisa, mis prendas están descoloridas. ¿Qué pasó?, pregunté, sosteniendo mi vestido favorito. Ella lo miró y se encogió de hombros. Quizás la lavadora tiene problemas, o tal vez es hora de que dejes de usar ropa infantil. Sentí frustración, pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Me sentía impotente. Me volví hacia mi padre, esperando que viera a través de la fachada de Marisa. Papá, Marisa está arruinando mis cosas. Siempre es mala conmigo, le dije una noche, mi voz temblando de enojo y tristeza. La reacción de mi padre fue muy diferente a lo que esperaba. Anna, te lo estás imaginando. Marisa está haciendo lo mejor que puede para integrarse a nuestra familia. Deja de causar problemas, dijo con severidad, sus palabras calando hondo. Pero, papá, es la verdad, protesté, pero no quería escuchar. Ya basta, Anna, no quiero oír más de tus acusaciones, respondió, elevando la voz con enojo. Cada día era una batalla, tratando de sortear la hostilidad de Marisa y la indiferencia de mi padre. La casa que antes se sentía como un refugio ahora era una prisión. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación, tratando de escapar de la constante tensión en el aire. Viviendo en esa casa de horrores, me sentía sola y incomprendida.
La seguridad y felicidad que una vez llenaron esas paredes fueron reemplazadas por miedo y ansiedad. Cada día anhelaba el pasado, esos momentos en que la sonrisa de mi madre iluminaba la habitación, un contraste marcado con la oscuridad que ahora reinaba en cada rincón. Vivir con Marisa se convirtió en una prueba diaria de evasión y resistencia. Su hostilidad hacia mí escaló de ataques verbales a abuso físico. Comenzó sutilmente, un pellizco en el brazo o un torcimiento en el estómago, siempre en lugares fáciles de ocultar bajo la ropa. El dolor era agudo, un cruel recordatorio de mi impotencia ante su presencia. Desarrollé estrategias para evitarla, siempre alerta a su ubicación en la casa. Tomaba rutas largas hacia mi habitación o esperaba a que estuviera ocupada antes de moverme. A pesar de mis esfuerzos, hubo momentos en que me sorprendía, y esas ocasiones siempre resultaban en alguna forma de dolor. Un día, mientras leía en la sala, Marisa entró y, sin razón aparente, me pellizcó el brazo con fuerza, sus uñas hundiéndose en mi piel. Grité en silencio, pero reprimí cualquier protesta. Me miró con una sonrisa fría y triunfante antes de irse. Durante una de las raras visitas de mi abuela, notó mis movimientos cautelosos y cómo me sobresaltaba cuando la voz de Marisa resonaba en la casa. «Anna, ¿está todo bien en casa?», preguntó mi abuela, su voz llena de preocupación. La miré, mi corazón deseando contarle la verdad, pero el miedo y el deseo de protegerla del sufrimiento me retuvieron. «Sí, abuela, todo está bien, solo mucho trabajo escolar», mentí, ofreciéndole una sonrisa forzada. Ella pareció insegura, pero no presionó más. Sentí un atisbo de culpa por engañarla, pero no podía soportar la idea de causarle angustia. Esa noche, al irse mi abuela, vi a Marisa mirando desde la ventana. Su expresión de satisfacción era como si disfrutara el hecho de que tenía control sobre mí, que podía lastimarme y salirse con la suya. Su mirada triunfante era un mensaje claro: ella era la que mandaba, y yo solo era una jugadora impotente en su retorcido juego. Me retiré a mi habitación, sintiéndome atrapada en un ciclo de abuso y silencio. El dolor físico de los pellizcos y torcimientos de Marisa era soportable comparado con la tormenta emocional que sentía. La escuela era mi refugio, un lugar donde podía escapar brevemente de la miseria de mi vida en casa. Pero incluso allí, las sombras de mis luchas comenzaron a filtrarse. Mi maestra, la señora Thompson, una mujer bondadosa que siempre animaba a sus alumnos, comenzó a notar cambios en mí. Un día, mientras entregaba mi tarea, ella tomó suavemente mi muñeca, sus ojos fijándose en los moretones de mi brazo. «Anna, ¿qué pasó aquí? Estos parecen moretones», dijo, su voz impregnada de preocupación. Rápidamente retiré mi brazo, cubriendo los moretones con la manga. «No es nada, señora Thompson, solo me caí jugando», mentí, evitando su mirada. La señora Thompson no parecía convencida. «Anna, si hay algo mal o si alguien te está lastimando, puedes decírmelo. Es importante hablar», instó, sus ojos buscando la verdad en los míos. Quería confiar en ella, contarle todo sobre Marisa y cómo vivía con miedo constante, pero las palabras no salían. En su lugar, forcé una sonrisa. «De verdad, señora Thompson, estoy bien, solo fue un accidente tonto». Ella me dio una larga mirada pensativa y luego asintió lentamente. «Está bien, Anna, pero recuerda, mi puerta siempre está abierta. No está sola», dijo, dándome una sonrisa tranquilizadora. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Su amabilidad hacía aún más difícil mantener la fachada de que todo estaba bien. Al caminar a casa ese día, las palabras de la señora Thompson resonaban en mi mente. Sentía una mezcla de gratitud por su preocupación y una profunda soledad por cargar mis cargas sola. La idea de revelar la verdad sobre mi vida en casa era aterradora. Temía las consecuencias, lo que Marisa podría hacer si descubría que le había contado a alguien. Esa noche en la cena, estuve callada, perdida en pensamientos sobre la oferta de ayuda de la señora Thompson. Marisa notó mi silencio. «¿Por qué tan callada esta noche? Anna, ¿te atrapó un gato?», preguntó en un tono burlón. Solo sacudí la cabeza y seguí comiendo, tratando de hacerme lo más pequeña y desapercibida posible. Después de la cena, mientras yacía en la cama, la realidad de mi situación se sentía más abrumadora que nunca. La preocupación de la señora Thompson me había mostrado que a la gente le importaba, pero el miedo a lo que podría suceder si revelaba la verdad me mantenía en silencio. Estaba atrapada entre la desesperación de contarle a alguien y el miedo a la represalia de Marisa, un acto de equilibrio que navegaba cada día. El día que la señora Thompson decidió involucrar a mi padre estuvo lleno de ansiedad y temor para mí. Estuve sentada en la oficina del director, inquieta, mi mente llena de miedo sobre cómo reaccionaría mi padre. Cuando finalmente llegó, su rostro era severo.
sus ojos traicionando una mezcla de irritación y vergüenza. ¿De qué se trata esto, Anna? ¿Por qué me llaman a tu escuela así?, exigió, su voz aguda al entrar. Miré a la señora Thompson, buscando un atisbo de apoyo, tragando en seco. Intenté encontrar mi voz. Papá, yo, la señora Thompson vio los moretones. Balbuceé, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Antes de que pudiera explicar más, interrumpió, su ira palpable. ¿Moretones? ¿De qué estás hablando? ¿Estás inventando historias otra vez? La señora Thompson intervino, su tono firme pero calmado. Señor Smith, estoy preocupada por el bienestar de Anna. Los moretones en su brazo no parecen accidentales. Necesitamos abordar esto. El rostro de mi padre se oscureció con ira. Ella está perfectamente segura en casa. Anna, ¿estás esparciendo mentiras sobre nuestra familia? Se volvió hacia mí, su decepción clara. Las lágrimas que había estado reprimiendo empezaron a brotar. No son mentiras. Papá, Marisa, me ha estado lastimando. Logré decir, la verdad finalmente saliendo. Su reacción fue de total incredulidad. Marisa, eso es ridículo. Ha sido nada más que amable contigo. No permitiré que la difames con estas acusaciones. Pero papá, es la verdad, grité, desesperada porque me creyera. Se levantó abruptamente, su paciencia agotándose. Basta de esto, dile a la señora Thompson que todo lo inventaste. Me volví obedientemente hacia la maestra y repetí sus palabras. Ella asintió sin decir nada. Al llegar a casa, sin decir una palabra más, me encerró en mi habitación. A través de la puerta, escuché la voz de Marisa, empapada de falsa preocupación. Te dije, solo busca atención, dijo. Me senté en mi cama, sintiendo una profunda sensación de aislamiento y desesperación. La única persona en la que pensaba que siempre podría confiar me había dado la espalda. Las paredes de mi habitación, que una vez se sintieron como mi refugio personal, ahora se asemejaban a las paredes de una prisión. Allí yacía, pensando en todo lo que había sucedido. El dolor del abuso físico no era nada comparado con el tormento emocional de ser desconfiada y castigada por mi propio padre. Era una dura realidad que la persona que debía protegerme y amarme incondicionalmente era ahora la fuente de mi mayor dolor. Los días siguientes a mi confinamiento en mi habitación fueron algunos de los más oscuros. Lo que había experimentado. Atrapada y sintiéndome completamente sola, me di cuenta de que mi única esperanza recaía en mi abuela, la madre de mi padre. Era una mujer amable y cariñosa que siempre me había mostrado afecto, pero nunca me había atrevido a cargarla con mis problemas en casa. Una noche, cuando estaba segura de que Marisa y mi padre estaban ocupados, reuní el valor para llamar a mi abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Hola, su familiar y cálida voz llegó a través del teléfono. Abuela, soy yo, Anna, dije, tratando de mantener mi voz firme. Anna, querida, ¿cómo estás?, preguntó, su tono lleno de genuina preocupación. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras respondía, abuela, necesito ayuda. ¿Puedo ir a quedarme contigo un tiempo? Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Qué pasa, Anna? Sucedió algo. Tomé una respiración profunda, las palabras salieron rápidamente. Es Marisa. Me ha estado lastimando, y papá no me cree. No sé qué hacer. Podía escuchar la preocupación en su voz mientras respondía rápidamente, por supuesto, querida, ven inmediatamente. Yo me encargaré de esto. Al día siguiente, mi abuela llegó. Era una mujer pequeña, pero su presencia llenaba la habitación. Se enfrentó a mi padre con una fuerza que me sorprendió. John, me llevo a Anna. No está segura aquí, declaró firmemente. Mi padre, sorprendido, intentó protestar. Mamá, no puedes simplemente llevarla. Es mi hija, tu hija, a quien no has sabido proteger, contraatacó con firmeza. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras sufre. Marisa intentó intervenir. Solo es una niña inventando historias. No puedes creerle a ella sobre nosotros. Mi abuela se volvió hacia Marisa, con los ojos de acero. Reconozco a una niña asustada cuando la veo. Anna viene conmigo, y si intentas detenerme, llevaré esto a las autoridades. Mi padre, dándose cuenta de que estaba derrotado, no ofreció más resistencia. Mientras recogía mis cosas, vi cómo la expresión de Marisa cambiaba de desafiante a derrotada. Al salir de la casa con mi abuela, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en meses, me sentí segura. El viaje en auto hacia la casa de mi abuela fue silencioso,
pero su presencia era reconfortante. Una vez que llegamos, se volvió hacia mí y dijo: «Ahora estás a salvo, Anna. Ya no tienes que preocuparte más. En la casa de mi abuela, encontré el amor y la seguridad que habían estado ausentes en mi vida. Era un refugio donde podía sanar y recuperar mi fuerza». El contraste entre su hogar cariñoso y la frialdad de la casa de mi padre era marcado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a respirar, libre del miedo y la ansiedad que me habían atormentado. Pasaron los años desde que dejé la casa de mi padre para vivir con mi abuela. Su hogar había sido un santuario, un lugar de sanación y amor. Pero el tiempo, como lo hace, siguió adelante, y con él llegó otra ola de cambio. Mi querida abuela falleció, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. En el funeral, mi padre y Marisa aparecieron, sus rostros una mezcla de pena fingida y un entusiasmo mal disimulado. Era claro que estaban más interesados en lo que podrían ganar de su muerte que en llorar su pérdida. Después del funeral, mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela, Marisa no perdió tiempo. «Bueno, Anna, supongo que estarás buscando un nuevo lugar para vivir ahora. Esta casa y todo lo que hay en ella le pertenece a tu padre», dijo, su voz teñida de una alegría apenas disimulada. Mi padre asintió en acuerdo, sus ojos escaneando la habitación como si ya estuviera planeando qué hacer con la casa. No pude evitar sonreír, una reacción que pareció confundirlos. «En realidad, ahí es donde te equivocas», dije, la confianza en mi voz sorprendiendo a ambos. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi padre, su expresión cambiando a confusión. Tomé una profunda respiración, saboreando el momento. «Abuela dejó un testamento. Me legó la casa y una suma considerable de dinero», expliqué, observando cómo sus expresiones pasaban de la confusión al asombro. Pero solo eres una niña. «Yo soy tu padre, debería estar a cargo de cualquier herencia que recibas», tartamudeó mi padre, su sentido de derecho claro. Marisa intervino, su voz aguda. «Sí, hasta que cumplas la mayoría de edad, tu padre gestionará tu propiedad». Sus reacciones eran casi divertidas. «¿No te importa tanto que ni siquiera me deseaste un feliz cumpleaños? Cumplí 18 hace un mes. Ahora soy legalmente adulta. Tomo mis propias decisiones», afirmé con firmeza, disfrutando la realización que aparecía en sus rostros. La expresión de mi padre cambió de asombro a enojo, y luego a una especie de súplica desesperada. «Anna, no puedes hacer esto. Somos tu familia». Los miré, los recuerdos de mi infancia inundándome. «Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo», dije, mi voz firme. Marisa dio un paso adelante, su tono ahora suplicante. «Al menos déjanos quedarnos en la casa. No tenemos a dónde ir. No hemos renovado el contrato de nuestra casa». Sacudí la cabeza. «Esta es mi casa ahora. Tendrán que encontrar otro lugar». Mientras se iban, el peso de años de dolor y negligencia parecía levantarse de mis hombros. Me quedé en la casa que ahora era mía, una casa llena de recuerdos del amor de mi abuela, y sentí una sensación de cierre. Los ecos del pasado, la llamada de mi padre, se agitaron. Me senté allí, con el teléfono en la mano, sintiendo un tumulto de emociones, ira, traición y un sentido de injusticia. Pero en medio de todo eso, también había una sensación de fortaleza, un recordatorio de la resiliencia que me había llevado a través de los tiempos más oscuros.